Amados hermanos y hermanas de la familia de la fe en Cristo, hoy es el séptimo domingo de Pascua y celebramos con gozo la ascensión del Señor. Les invitamos a meditar en el Salmo número 47. Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies, escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios el Señor ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaltecido. Dios envió a su Hijo Cristo, vino a salvar, sanar y amar. Vivió y murió por rescatarnos. Vacía está la tumba, vive el Señor, vive el Señor, triunfaré mañana, vive el Señor, no hay más temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Digno es vivir la vida, vive el Señor. En cantos mil da una criatura tomada en brazos al nacer, aún mayor es la certeza que triunfará mañana, pues vive el Señor. Vive el Señor, triunfaré mañana. Vive el Señor, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Digno es vivir la vida, vive el Señor. El libro de oración común nos invita a unirnos en santa oración en este día de la Ascensión. Concédenos, te suplicamos, Dios omnipotente, que así como creemos que tu unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, así también ascendamos allá en corazón y mente y habitemos siempre con Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos cuando en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Hasta aquí la lectura de Hechos. La segunda lectura para el día de hoy la encontramos en la epístola o carta a los Efesios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 15 al 23. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos
y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Gracias sean dadas al Señor por estas palabras hermosas e inspiradoras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versículos del 44 al 53. Cuando todavía estaba yo, dice Jesús, con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Hasta aquí la lectura del Evangelio, que para nosotros por la acción del Espíritu se constituye en palabra de Dios. Para la reflexión de hoy, pensamos en el libro conocido como Hechos de los Apóstoles, que tuvimos la primera lectura, y esta es la continuación o el segundo tomo del Evangelio según San Lucas, del cual hemos leído prácticamente el final del Evangelio. Comienza con las palabras que compartimos hoy, séptimo domingo de Pascua, y este primer capítulo de Hechos se narra de forma más amplia y con mayores detalles cómo los discípulos vivieron la experiencia de la ascensión o subida a los cielos de su Maestro Jesús. A través de la lectura devocional de los textos conocidos como los evangelios canónicos y de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, los cristianos vamos descubriendo quién es Jesús, quién es el Cristo para los creyentes. Durante todo el año nos encontramos en nuestra oración, meditación y reflexión en torno a la revelación de la preexistencia de Cristo, la anunciación del nacimiento de Jesús,
la encarnación, el bautismo en las aguas del Jordán por Juan el Bautista, el ministerio público terrenal de Jesús como el Hijo del Hombre, que fue maestro, sanador y profeta. Sentimos que Él nos invita a estar junto a sus discípulos para vivir juntos la experiencia de la transfiguración. De manera semejante, vivimos también el triduo pascual y lo acompañamos en su pasión, muerte y resurrección. Y nos sobrecoge el asombro ante la tumba vacía, que nos habla del poder y la fuerza de la vida y del misterio del amor de Dios, que transforma todas las cosas y nos señala que puede trascender el tiempo y el espacio, y por eso en el lenguaje de la fe celebramos, como hoy, la ascensión y glorificación del Hijo de Dios. La historia se nos llena de un nuevo y profundo significado porque hemos recibido el testimonio de los apóstoles y hemos venido a ser parte de su iglesia, el cuerpo místico de Cristo, y continuamos como testigos vivientes en el servicio y la proclamación de estas buenas nuevas. La proclamación evangélica, el cumplimiento de la gran comisión de evangelizar y enseñar en todo tiempo y en todo lugar que en Cristo está la liberación del pecado y la plenitud de la vida. Ante el misterio de la ascensión del Señor, los cristianos y cristianas, reunidos por amor al crucificado resucitado, reafirmamos el llamado a trascender y evolucionar en nuestro camino espiritual. No basta con poseer un conocimiento de la historia de la salvación o de la gran diversidad de interpretaciones teológicas que ha tenido la Iglesia, sino que nos corresponde a los creyentes continuar la obra de Cristo con humildad y mansedumbre, amando y sirviendo a nuestro prójimo hasta el fin. Queremos cerrar con unas palabras de el primer gran filósofo y teólogo de los primeros 3 siglos del cristianismo, llamado Orígenes. Orígenes, en su tratado de la oración, reflexiona en torno a las palabras de Jesús que encontramos en el capítulo 16 y verso 5 del Evangelio según San Juan, cuando dice: ahora me voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Citamos a Orígenes, amoldándose a nosotros el Verbo de Dios y humillado en su dignidad mientras estuvo entre los hombres. Se dice que pasa de este mundo al Padre, para que nosotros lo contemplemos perfecto allí. Una vez vuelto a su plenitud, donde también nosotros mismos, guiados por Él, seremos llenados y liberados de toda vacuidad. Una vez abandonado el mundo, el Verbo de Dios se ausenta a aquel que le envió y se va al Padre. Lo que está escrito al final del Evangelio de Juan:
No me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Juan 20:17. Procuremos entenderlo místicamente y con una santa transparencia concibamos la ascensión del Hijo al Padre de un modo más divino, de tal modo que en esa ascensión más bien suba la mente que el cuerpo. Cerramos la cita y damos gracias al Señor por Orígenes y por hombres y mujeres de todos los tiempos que nos han ayudado a pensar y reflexionar en torno a los misterios de la fe. Y nos despedimos con la oración. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén.